recordarlo. Pero bueno, más precisamente a las 7:16 de la mañana lo tenemos en línea a Arturo Larraure, como anunciábamos al comienzo de este programa. Él es hijo de argentino del Valle de Larraure, como decíamos, coronel secuestrado, mantenido en cautiverio y asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo durante 372 días, ¿no? Desde 1974 a 1975, durante gobierno constitucional. Esto hay que remarcarlo, porque no, a diferencia de otros episodios violentos, porque la época y la década de los 70 fue muy convulsionada y muy violenta, pero a diferencia de otros episodios, esto se dio en pleno gobierno constitucional, ¿no? Así que merece cuanto menos un tratamiento diferente, uno infiere. En este marco se va a estar reactivando la causa los próximos días aquí en la ciudad de Rosario, porque la mayor parte de esto transcurrió en la ciudad de Rosario, evidentemente, pero seguramente nos va a comentar más al respecto Arturo. ¿Cómo estás, Arturo? Antonio Batemarco y Américo Unzaín te saludan. ¿Qué tal? Buen día, Antonio y Américo. Sí, buen día. Realmente lo que ustedes han dicho es fidedigno, es así. El secuestro, cautiverio y asesinato de mi padre fue en gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón. Y para conocimiento de toda la audiencia y ustedes también, la mayor parte de los atentados terroristas de la década del 70 se produjeron entre el año 73 y 76. Claro. Mi padre no importa para la jurisprudencia que sea militar, sino que en el momento en que fue secuestrado estaba desarmado, estaba en una fiesta en el Casino de Oficiales, a escasos 100 metros de mi casa. Me despertaron los impactos de bala. ¿El dónde secuestrado? Justamente. En la fábrica militar de pólvoras y explosivos. Era una fiesta, un sábado a la noche, un 11 de agosto de 1974. Pero en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires. No, en la fábrica militar de Villa María. Ah, de Córdoba, claro, sí. De Córdoba, sí. Uh-huh. Y él estaba vestido de civil, no estaba armado. Entonces, para la jurisprudencia, el hecho de no estar armado y no poder repeler el ataque lo transforma en víctima civil. Ese no es un dato menor para la jurisprudencia. Y además, en el delito de lesa humanidad, y esto también es muy importante, si bien en la Argentina ha importado el quién lo hizo al secuestro, quién lo hizo al asesinato, quién hizo las torturas, en el mundo no importa el quién, sino importa el cómo, el dónde y el por qué. Es decir, los grupos armados terroristas en aquella época, con un 3% de inflación anual, fíjense qué situación diferente teníamos. Era otra Argentina, evidentemente. Era otra Argentina, no había inseguridad prácticamente, salvo estos grupos armados, políticos, militares, como el ERP o Montoneros, que realmente tenían el objetivo de tomar el poder. Entonces, esa noche de fiesta en la fábrica militar, porque se iban los ingenieros que ya habían terminado con sus años de trabajo, y se le daba la bienvenida a otros nuevos ingenieros. Mi padre, además de militar, era ingeniero químico. Estaba destinado, la fábrica militar de pólvoras y explosivos es una de las 3 fábricas militares de las 14 que aún se mantiene en la Argentina. Las demás fueron vendidas, inclusive cerradas, por ejemplo, la FANASUL en Azul, hace muy poco y con gran repercusión en los medios, ¿no es cierto? Sí. Mi padre era ingeniero militar, su especialidad era técnica, estaba en la fabricación no solo de pólvoras y explosivos. En esa fábrica se desarrollaban un montón de productos que competían en la actividad privada. Realmente era otro país. Había 1000 operarios en la fábrica militar,
Y era un hombre realmente muy querido. Es bueno, es bueno que marques esto, porque no era una persona que tampoco hubiera sido, a ver, justificable, ¿no?, que sucediera esto, pero no era una persona que estaba destinado al tema del combate con la guerrilla, nada, es una función más técnica, más profesional, digamos, en todo caso. Era una función profesional. Él se había preparado durante 4 años en la Escuela Superior Técnica, se había recibido de ingeniero químico. Veníamos de vivir en Brasil 2 años, donde fue becado por el gobierno argentino a desarrollar un máster especializado. Para que ustedes se den una idea quién era mi padre, una idea de él terminó siendo la Petroquímica Bahía Blanca. Con 2 compañeros camaradas fundó la Petroquímica Mosconi. Indudablemente era un hombre del talento de Sabio, Mosconi, todos los prohombres técnicos que tenían los militares en aquellos tiempos. Sí, aquellos militares que soñaron una Argentina industrial que hoy no tenemos, ¿no? Por eso cuando uno habla de esto en el marco de la reprimarización del modelo económico, ¿no?, de este modelo agroexportador que se lo ha comido todo y evidentemente no lo ha transformado en una factoría, eran personas que pensaron una Argentina desarrollada, ¿no?, algo que hoy parece de ciencia ficción. Claro, para que ustedes se den una magnitud, mi tío abuelo era el brigadier San Martín, quien desarrolló la fábrica de aviones, que hoy se están haciendo intentos a ver si se pueden volver a hacer los aviones en la Argentina, los Pulqui, como se hacían. Es decir, eran militares que estaban dedicados al desarrollo industrial y tecnológico del país. No era un hombre que andaba reprimiendo con las armas. Muy distante de todo eso. Bueno, esa noche de sábado lo secuestran a él, al capitán García. El capitán García abre la puerta cuando ya estaban en el vehículo que los iban a llevar, sale corriendo, y estoy hablando que esto sucede a metros de mi casa, donde yo me despiertan los impactos de bala y yo escucho y veo lo que está sucediendo, porque tenía 15 años, eso en mi mente, en mi corazón no ha podido desgravarse, de esa imagen tremenda. Lo acribillaron a balazos a García, claro, por la espalda. ¿Y por qué se presume que lo secuestran, ¿no? Porque, a ver, al no haber una cuestión particular, por una cuestión de mensaje hacia el ejército, porque no consiguieron a otra persona, no encontraron a otro, ¿por qué? Mire, realmente el ejército era es una institución de la República, y realmente estos integrantes del ERP, estos jóvenes integrantes del ERP, estaban locos, realmente querían tomar el poder, y de haberlo tomado hubieran fusilado a 1 millón de personas, como había prometido Santucho que harían. No, además hay que recordar que el ERP, a diferencia de Montoneros, Montonero hace una tregua, digamos, con el gobierno justicialista, del gobierno 73, o sea, constitucional, electo popularmente, hace una tregua, pero el ERP nunca da pie a esa tregua, porque consideraba directamente al ejército un ejército de ocupación, un ejército enemigo. Exactamente, esa es la diferencia básica con Montoneros. Además, Perón, a través de Cámpora, le había dado 6 gobernaciones a Montoneros. Es decir, nadie puede no considerar que Obregón Cano, por ejemplo, de Raigrambre Montonera, gobernaba Córdoba en aquel entonces, cuando he secuestrado a mi padre. Es decir, que había una facilidad de movimiento de los grupos armados, que realmente uno entiende ahí cómo se podían movilizar y transportar a un hombre. No se olviden que lo secuestraron en Villa María, lo llevaron a Córdoba, lo tuvieron unos meses en Córdoba, cerca del aeropuerto de Córdoba, y después en noviembre del 74 lo hacen ingresar en esta celda minúscula llamada Cárcel del Pueblo, de 1 por 2 por 2, realmente no podía ni mantenerse en pie. Mi padre era un hombre
de 1,84 de estatura, la celda tenía prácticamente 2 metros, o sea que tenía que estar encorvado. Aquí en la ciudad de Rosario, de Garay, pasaje Bariloche. Sí, ahí es muy cerca del centro, lo que pasa es que era un barrio carenciado, se simulaba una mercería. ¿Y por qué cae en Rosario y no en otro lugar, no? ¿Por qué Rosario, esta ciudad? Porque Rosario era un foco de actividad terrorista terrible. ¿Por qué? Por todo lo industrial, por todos los sindicatos, claro, porque se hacía mucho trabajo sí, revolucionario, lo mucho que se panfleto. Lo que se llamaba en esa época entrismo, ¿no? Entrismo. Exacto. Ahora, mi padre, como usted bien lo dijo, estuvo 372 días en condiciones infrahumanas. Y eso el fiscal general Palacín en el año 2008 lo investigó, y ahí fue que promovió la investigación, una profunda investigación de más de 10 años que llevamos con el doctor Vigo Leguizamón, donde a prima facie estaban determinadas todas las características y toda la tipología de un delito de lesa humanidad y crimen de guerra, dice Palacín. Claro. Porque en la Argentina, en la causa 13, condena a los jefes militares, en aquel entonces, se habla de guerra revolucionaria, y cuando se lo imputa a Mattini, Mattini es nombre de guerra, es decir, estamos hablando de guerra revolucionaria. Sí, el apellido de esta persona, que además, por lo que tengo entendido, una suerte de intelectual, ¿no? Del PRT, que estaba relacionado al ERP, es Arnold Kremer. Arnold Kremer, lo podrán ver en internet sus participaciones, donde ellos se consideraban casi sanmartines, casi San Martín realmente, que querían liberar a la Argentina. Y por eso yo le digo, y hago mención, Antonio, a los índices, no vivíamos tan mal en la Argentina como para realizar una crisis que nos ha atrasado más de 40 años a los argentinos. Hoy, cuando tenemos una pobreza de arriba del 30%, no podemos entender aquella época donde prácticamente no teníamos pobreza, no teníamos inflación. Ahora, este era el país mejor que nos querían, por los cuales secuestraron y asesinaron a mi padre y a tantas miles de víctimas. Nosotros contabilizamos más de 17.382 víctimas civiles inocentes documentadas en el libro Los Otros Muertos, escrito por la doctora Villarruel y el doctor Carlos Manfroni. 17.382. Ahora, ¿por qué no se les cuenta la verdad a los jóvenes? Yo no creo que los jóvenes tengan que crecer en la mentira. Por eso también he hecho tanto esfuerzo a nivel justicia, porque las víctimas del terrorismo necesitamos verdad, necesitamos justicia y necesitamos reparación. Hay gente que ha quedado tan mal, hay familiares que se han suicidado de las víctimas del terrorismo. No hay una placa que los recuerde, no hay nada. En la casa de Rosario, en ese pasaje Bariloche y Garay, al menos tendría que haber una plaquita que diga: aquí lo tuvieron 372 días al coronel Larrabure. No hay nada, ni una baldosa. Es decir, esa sería una buena idea, ¿no? Como por ejemplo, algo que también se hizo en democracia y es repudiable, como el secuestro de los ex integrantes de Montoneros, en su momento Cambiaso y Pereira Rossi, ¿no? Que en el bar, que ahora creo que ha cambiado de nombre, en Bar Magnum, se puso una placa alusiva, ¿no? Porque son cuestiones que ya exceden al tema del análisis de lo que fue la dictadura militar, ¿no? Fueron durante etapas democráticas, ¿no? Son cuestiones a marcar, evidentemente, pero hago hincapié en esto que dijiste, y lo de Obregón Cano, de Córdoba, y en una presunta participación del Estado. ¿Por qué? Porque para que esto explicado fácilmente, debería explicarlo alguien más experto en lo legal, pero explicado fácilmente, para que un crimen sea considerado de lesa humanidad y no prescriba, porque si no es como un asesinato común y corriente, lo que prescribe. Para que no prescriba, debe comprobarse una cierta participación del Estado en el hecho. Bueno, eso no es así. No es en así. La jurisprudencia internacional no es así.
en la Argentina, que amoldaron para exculpar, porque no nos olvidemos que en el gobierno kirchnerista hubo mucha gente que perteneció a los grupos armados, que bueno, que estuvo en el gobierno, no es casualidad esto. Entonces, para limpiarlos, para exculparlos, inventaron que los asesinatos o los secuestros los debía cometer el Estado, y eso no es así en la jurisprudencia internacional. Ahora, bien. O sea, eso para vos es un error de, a ver cómo podemos, de interpretación de este tipo de hechos. Claro, yo creo que la justicia en la Argentina va a corregir eso, por eso consideramos que el delito de mi padre puede sentar un precedente histórico y cambiar hasta ahora el concepto de lesa humanidad. Por eso yo decía, no importa quién hizo el crimen, sino qué tipo de crimen fue. Cuando hay secuestro, cuando hay tormentos, cuando hay tortura, cuando hay malos tratos, cuando la persona pierde más de 40 kilos de peso, cuando es golpeado, cuando es simulacro de asesinato permanente. Además era asmático, no sé si estoy errando. Era asmático, realmente yo lo he visto con episodios asmáticos en Brasil. Yo tenía 15 años, es decir, tampoco era además un adolescente a los 15 años tiene otros pensamientos. Yo estaba con el tema del fútbol, me encantaba jugar al fútbol, con mis amigos, vivíamos una etapa, una adolescencia muy feliz realmente, pero lo he visto a mi padre en Brasil tener un ataque asmático y casi morirse por el asma. Ustedes se imaginan en un lugar como el que hemos descrito, donde no entraba la luz del sol, donde se inundaba por las lluvias, él tenía que sacar el agua escrito en su diario de cautiverio, que en el año 77 llegó a la revista Gente, y ustedes pudieron, los que lo han leído, por eso yo digo que era un canto a la patria. Él en determinado momento comenzó a entonar el himno nacional cuando venían a torturarlo, porque lo torturaban hasta psicológicamente, le querían hacer leer libros de Marx, del Che Guevara, de Ho Chi Minh y todas esas cosas, que él les pedía libros de matemáticas, de física, de química, porque era eminentemente una persona técnica. Pero bueno, realmente fue un calvario, y las conclusiones, porque también hay un tema que el ERP siempre dijo, y lo dijo Kremer también en su momento en alguno de los libros que escribió, que mi padre se había suicidado. La investigación que se realizó desde el año 2008, por 4 peritos, se llegó a la conclusión, por unanimidad, que mi padre, entre otras cosas, presentaba alcohol en sangre, 3,49, prácticamente es coma alcohólico. Una persona en ese grado no se puede ni parar. Nadie se puede suicidar si no se puede parar, si no se puede mantener en pie. Pero bueno, forma parte del relato, de la mentira. ¿Por qué presentaba alcohol en sangre? Porque lo trataron de dormir, porque lo iban a matar, lo iban a estrangular, como lo terminaron estrangulando, habían tomado la decisión. Es más, Mattini reconoce que le ofrecieron a mi padre canjear su libertad para que él trabajara para la guerrilla, produciendo en sus 8 fábricas militares que tenían los grupos armados terroristas, y fabricaran armamento, y él le dijo: a ese precio no, prefiero la muerte. Hijo mal parido sería trocar este mísero encierro mientras mi alma se envilece en el fango de estos miserables, escribió en su diario de cautiverio. Realmente fueron años, fueron una tragedia familiar y una tragedia que te marca para toda la vida, porque de esos golpes es muy difícil reponerse. Por eso uno pretende reponerse con verdad, con justicia, con que en los colegios se les enseñen a los chicos, a los jóvenes, todo lo que hubo, lo malo, lo bueno, lo regular. Argentina tiene que crecer en base a verdad.
y eso es lo que se pretende que los jueces que tienen este fallo, que puede ser histórico realmente, tienen en sus espaldas el deber de fallar con la verdad y con la historia realmente. Arturo, ¿por qué cree que de las 17.382 víctimas fatales que usted recién mencionó, la de su padre es la más trascendente? Mire, la verdad yo me puse muy mal cuando en el año 2004 escuché de la boca de mi hijo que un profesor de historia le dijo: todos los militares argentinos son unos asesinos. Y él vino con 12 años, mi hijo Francisco, que hoy es abogado, está en la justicia penal, en Buenos Aires, obviamente, haciendo sus primeros palotes, lleva ya unos cuantos años. Me dijo: papá, ¿es verdad lo que me dijo este profesor? Y yo le respondí: mira, hijo, yo voy a escribir un libro que titulé Un canto a la patria en homenaje a mi padre, y ahí voy a explicar toda la verdad. Desde ese entonces no dejé de estudiar y de relacionarme con víctimas, inclusive con Graciela Fernández Meijide, con Norma Morandini, hemos hecho paneles, porque el dolor nos une, no nos desune. El dolor nos debe unir y nos debe hacer crecer como ciudadanos, como país. Eso es lo que no han entendido muchos que reivindican la violencia, como el 24 de marzo pasado se reivindicó la violencia terrorista. Yo no reivindico la violencia, la considero el único demonio. No hay dos demonios, hay un único demonio en la Argentina, que es la violencia. Tal vez la causa de mi padre esté en la situación en la que está porque yo no he dejado de pensar un solo instante de mi vida en que realmente las víctimas tienen que tener, y para descansar en paz realmente, como nuestros familiares y nuestros amigos que también trabajan en la ONG donde yo trabajo, que es CELTIB. Claro, en el Centro de Estudios sobre Víctimas del Terrorismo, ¿no? Exacto, trabajamos ad honorem nosotros, nunca hemos recibido un peso del Estado argentino. La investigación de 17.300 fue con fondos de aportes nuestros que se hizo, no con aportes estatales. Hay mucha diferenciación. Ahora, ¿por qué la causa de mi padre ha llegado a este nivel y no otras? La verdad no sé, pero es un caso tan emblemático, es realmente comprobar el estado en que estaba cuando se lo llevaron, un hombre de casi 100 kilos de peso y que aparezca con 48 kilos. Yo vi su cadáver. Dos últimas cuestiones, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo. No obstante, te decimos que nos mantengas al tanto de lo que va ocurriendo, porque nos parece un tema muy importante periodísticamente, ¿no? Hablando. Pero primero la participación de los padres de esta diputada nacional de la Cámpora, Josefina González, Dardo Tosetto y Ruth González, más precisamente, que se dice participaron, ¿no?, en este hecho, como carceleros. Eran los carceleros. Eran los carceleros de mi padre. Es decir, era una familia. La abuela de Josefina González era Morosa Brunet de González. Su mamá era Ruth González, su tía era Estrella González, y después Vita Antonio y Rosetto eran los Tosetto eran bueno, el padre de Josefina, ¿no es cierto? Pero eran los carceleros, los que mi padre solo una vez pudo verles el rostro, porque eran encapuchados. Ustedes imagínense que los carceleros tenían capuchas, ni siquiera se le veía la cara. ¿Y cómo fue el trato de estos dos carceleros, como vos los definís? ¿Cómo fue el trato? ¿Inhumano, humano? ¿Ayudaron al que estaba en cautiverio? No, bueno, una persona que está en su situación. Mi padre escribió 8 cartas desde el cautiverio, y uno va viendo cómo va cambiando su estado de ánimo. Una persona que simula que va a asesinar a otro y hace permanentemente simulaciones, porque al lado de mi padre hubo dos secuestrados también, dos industriales,
El último que aún vive es René Vicari, y él estuvo 12, 15 días secuestrado, y eso lo marcó para siempre, no quiere hablar más del tema. No, el trato era totalmente inhumano, porque cuando se meten en esos grupos terroristas, no son seres humanos, son máquinas frías de matar, como decía el Che Guevara, ¿no es cierto? Para finalizar, la última cuestión, la última pregunta. Bueno, desde Hijos y otras organizaciones de Rosario llaman, leo textual, a copar la calle y la Cámara Federal de Rosario, porque el juicio, tengo entendido, se va a estar desarrollando este miércoles 21 de marzo. Sí, yo creo que es un error, porque indudablemente ellos no tienen nada que hacer. ¿Qué van a defender? ¿Lo pueden defender a Mattini de lo que hizo? Yo creo que no se puede defender la violencia. Yo no defiendo la violencia de las Fuerzas Armadas. Yo creo que hubo terribles excesos y han sido juzgados y condenados. O sea, vos no estás Ahora, a favor de los métodos, digamos, de la dictadura militar, esto es para dejarlo claro. no, esto tiene que quedar muy claro. Claro. Pero además, creo que ellos no le hacen bien al país convocándose, porque pueden generar violencia. Ahora, intrínsecamente está en ellos la violencia, está el germen de la violencia. No pueden parar de ser violentos. ¿Qué van a...? Es decir, están dadas las condiciones para realmente confirmar que fue un crimen de lesa humanidad, como lo fue. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Van a presionar a los jueces como vienen presionando a todos los jueces? Los jueces tienen que trabajar en paz, tienen que trabajar tranquilos, no se los puede presionar. Nosotros convocamos, pero vamos familiares de víctimas para mostrarle parte de los 17.382 que no podemos vivir, que no podemos dormir si no hay justicia en este país. Te agradecemos el contacto, Arturo. Muchas gracias, Antonio. Adiós. Hasta pronto. Bueno, allí disculpen ustedes lo extenso de la entrevista, pero me parece que es un caso sobre el cual se conoce poco, y por eso está bueno explicar bien cómo fue, porque hace la historia reciente y no se conoce demasiado. Esto es solamente una aproximación, seguramente habrá más noticias al respecto cuando se desarrolle el juicio, pero evidentemente tiene que ver con la realidad y cómo todo está concatenado con la realidad. Vamos